rico cree que te hará feliz, pero tú estarás sola. El aristócrata fiel ha probado tu miel y ha crecido tu ego. Son las reglas del juego. Muy buenos días, martes 14 de enero. Titulamos la columna de hoy, día 405, Paso y financiamiento partidario, patear la escalera. El gobierno envió al Congreso la ley de eliminación de las PASO y el cambio en el financiamiento partidario para que sea tratado en sesiones extraordinarias. Es decir, el gobierno, además de eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, plantea sacar el otorgamiento gratuito de publicidad en los medios de comunicación a los partidos políticos y el financiamiento equitativo de diferentes espacios políticos, lo que significa un cambio total de reglas que va a producir casualmente en las primeras elecciones en que el gobierno asume el poder. Por eso abrimos con esta canción que lleva como título Las reglas del juego de Yango. Vamos a primero poner en contexto qué significa el sistema de pasos y por qué se trata de algo muy trascendente desde el punto de vista político. En el año 2008 comenzó un debate acerca del sistema político porque 6 años antes la sociedad había impugnado a la política al grito de que se vayan todos y el sistema de partidos había quedado totalmente fragmentado y desprestigiado. El kirchnerismo en aquel momento, como emergente de esa crisis, se propuso impulsar un orden político que consolide su hegemonía, recoja algunas de las demandas de la sociedad y de esa manera creó la ley electoral que, además de la creación de las PASO, estableció la cantidad de afiliados que debía tener cada partido político y para presentarse a elecciones, el financiamiento de los partidos para que cualquier espacio con cierto volumen de representación pueda presentarse y la cesión de espacios en los medios de comunicación gratuita a todos los partidos para que puedan presentar sus spots electorales y llegar a toda la población. Un cambio que no presentó discusión en aquel momento de la sociedad, pero sí tuvo un profundo impacto en la vida política argentina. Se podría decir que esta nueva ley formó las condiciones políticas que permitió que dirigentes como Mauricio Macri y Javier Milei llegaran al poder, es decir, la creación del kirchnerismo se volvió en contra de él. Y si ahora se dejaran de financiar las campañas y los partidos políticos y se dejara de otorgarle espacios gratuitos en los medios de comunicación, quienes puedan llegar a hablarle a la población serán solamente quienes consigan financiamiento, algo que generalmente está asociado al oficialismo. Y obviamente esto es un paso atrás para la apertura democrática que vive la Argentina desde el fin de la dictadura, que ha permitido todo tipo de alternancia, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Antes de hacer un repaso de cómo con este sistema electoral hubo siempre alternancia en el gobierno de un partido con otro y la posibilidad de que nacieran nuevos partidos como el PRO o la Libertad Avanza, vamos a poner este tema en un contexto todavía anterior al propio que se vayan todos, que es la Constitución modificada de 1994. El planteo es el siguiente. Hay dos sistemas de democracia representativa con división de poderes. El anglosajón, bipartidista y presidencialista, en el caso de Estados Unidos, y en el caso de Europa continental, el parlamentario. En el caso del presidencialista, que toma toda América Latina, la existencia de dos partidos, en el caso histórico de la Argentina, el peronismo y el antiperonismo, o sea, el radicalismo, y en el caso de los Estados Unidos, demócratas y republicanos, no hacía necesario ni la existencia de un balotaje, ganaba aquel que ganaba un voto más que el segundo, y el tema estaba resuelto. La fragmentación de los partidos políticos, haciendo de que nadie tenga mayoría nunca, de que el que más votos saque el 30%, que tiene que ver con lo que explotó en el 2001-2002 con el que se vayan todos, nos colocó en una situación más parecida a la de Europa continental, donde hay decenas de partidos políticos. El sistema parlamentario lo que hace es que para formar gobierno después de las elecciones se tienen que unir el primero con el segundo o el primero con el tercero y el cuarto, y las coaliciones
son coaliciones parlamentarias. En un sistema presidencialista, las coaliciones tienen que ser previo a la elección. Por eso las PASO, como una especie de continuación de aquella idea de la reforma constitucional de la década del 90, lo que trataba era de tener en cuenta de que íbamos a un sistema de coaliciones y no a un sistema de dos partidos solamente, como se mantiene en Inglaterra y se mantiene en Estados Unidos. O sea que modificar el sistema de las PASO no es simplemente una modificación circunstancial, sino que va a modificar progresivamente todo el sistema político de los próximos años. Este que tenemos es el hijo del que se vayan todos en el año 2002. Probablemente el que vayamos a tener también es el hijo del que se vayan todos, pero de 2024. Vamos a hacer un raconto de cómo esta discusión se fue realizando en el año 2008, cuando Cristina Kirchner desafió a quienes cuestionaban al gobierno que hagan un partido y le ganen las elecciones, lo que recientemente citó Jorge Macri. Recuerden cuando nos amenazaron y dijeron hagan un partidito y gánenos, y finalmente le ganaron. Le ganaron con este sistema que hoy se va a modificar. Vamos a escuchar Cristina Kirchner, año 2008, tienen que organizar un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas. Y además quieren cambiar el modelo económico de país. Lo que deben hacer es organizar un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas. Bueno, esto es interesante porque más allá de la soberbia de un kirchnerismo que se pensaba electoralmente imbatible, había una suerte de reinstitucionalización del país. Recuerden que veníamos de los alzamientos de cara pintada durante los gobiernos de Alfonsín y Menem, luego la irrupción popular de la rebelión social en el 2001 y en el 2008 el conflicto con el campo, que tuvo un fuerte componente también de corte de ruta y movilizaciones del sector. Gran parte de los conflictos cuestionaban de la sociedad argentina el sistema vigente y se vivían en la calle, o sea, no lograban representación. Cuando iban a la calle, cuando se ve la situación de protesta en la calle, es que no se ha podido canalizar a través del sistema de representación de partidos políticos. El kirchnerismo, que si bien tenía un componente de movilización a sus adversarios, le planteaba que dejen este accionar, entre comillas, desinstitucionalista o golpista, como lo llamó en su momento, para que armen un partido para ganar las elecciones. Durante buena parte del kirchnerismo, todos los sectores se pusieron a derecho, por así decirlo, juntaron los requisitos, legalizaron sus partidos, y ahora vamos al momento en el que Cristina Kirchner anuncia el impulso de esta nueva medida. Es un discurso sobre la reforma política en el año 2010, donde dice: buscamos abordar una de las principales críticas que ha tenido nuestro sistema de partidos por parte de la ciudadanía. Aquí estamos una vez más cumpliendo con la palabra, que la palabra vuelva a tener valor y que además esa palabra sirva para mejorar la calidad institucional. Hoy estamos remitiendo al Congreso de la Nación, donde corresponde que se debata, una ley que hace a una profunda transformación en la representación política argentina, en el sistema de partidos políticos en la Argentina, y que aborda una de las principales críticas que ha tenido nuestro sistema de partidos por parte de la ciudadanía no militante, no participativa de la política, en el sentido de decir que todo se resuelve adentro de un cuarto y que todo se decide con el dedo de uno o de dos o de tres. En realidad estamos proponiendo por primera vez en la República Argentina, desde el Gobierno Nacional, la institucionalización del sistema de internas abiertas, obligatorias y vinculantes para todos los partidos, primarias y luego la elección general una vez definido el resultado de las primarias. Un pequeño agregado que luego retomaremos. Fíjense la correcta crítica de Cristina a los partidos que deciden sus candidatos entre cuatro paredes, ¿no? Ella misma, y ella siempre decidió sola, incluso a través de un tuit, quién tendría que ser el candidato. Hay algo muy particular en el kirchnerismo, que es el doble estándar en el que miran la realidad. El sentimiento antipolítico que se había generado en el 2001, por el que proliferaban las organizaciones abiertas y horizontales, como las asambleas barriales, se empezó a disipar. Y gran parte de estos referentes pasaron a formar parte del debate institucional democrático con las PASO.
Ese fue el caso de la izquierda, por ejemplo, que en general recurría a una estrategia de movilización callejera y se volcó a elecciones, se alió para superar ese piso clásico de 1,5% y conquistó diputados. Una novedad total en el país, que la izquierda anticapitalista y antisistema esté sentada en el Congreso discutiendo con el resto de los partidos proyectos de ley y planteando su visión de las cosas. Escuchemos el spot en el momento que esto sucedió en el año 2011, Frente de Izquierda. Escuchame, en estas elecciones, ¿quién va a decir que nos obligan a dejar la vida en la fábrica por un sueldo que no alcanza? ¿Quién? Nosotros, la izquierda. Pero nos exigen 400.000 votos en agosto para poder presentarnos en octubre. Para que no nos silencien, danos tu voto. Frente de Izquierda, Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Lista 135. Por otro lado, en un país presidencialista como el nuestro, la fragmentación política, que era un problema, no había partidos que llegaran a la mitad más uno del electorado, era difícil dirimir los lugares de las listas en las diferentes facciones políticas. Las PASO de alguna manera dieron respuesta a este problema y posibilitaron la reconstrucción del sistema de partidos a través del sistema de coaliciones. El heredero más importante de las PASO fue Cambiemos, luego de la experiencia de UNEN, que tenía un componente más ligado a la centroizquierda republicana y antipopulista. El radicalismo, junto con la coalición cívica, la organización de Pino Solanas, el Partido Socialista, Libre del Sur, se juntaron con resultados relativamente positivos en las elecciones legislativas de 2013. Y sin embargo, en 2014 comenzaron las diferencias a partir de que Lilita Carrió, un sector de la Unión Cívica Radical, y Luis Juez de Córdoba se querían sumar al PRO para vencer al kirchnerismo. El resto de los componentes del frente entendió que se iba hacia un esquema de derecha y se rompió esa alianza, pero de los restos de UNEN surgió Cambiemos. Y tomando la experiencia anterior del frente anterior, decidieron utilizar las PASO para dirimir sus candidaturas. ¿Por qué esto es tan importante? Decíamos, es porque las alianzas políticas, la discusión de qué fuerza encabeza o hegemoniza frente al resto de sus socios es muy importante. Todas las organizaciones están compuestas por militantes, sectores con diferentes percepciones acerca de las fuerzas propias y las ajenas, y las PASO le dieron la posibilidad de dirimir los lugares en las listas mediante un método objetivo, ágil e imparcial. Las viejas internas partidarias estaban siempre sospechadas de ser poco transparentes y fraudulentas, y además es obvio que cuando había dos partidos tenían los recursos, la capilaridad territorial para poder organizar sus propias elecciones internas, incluso a través de un sistema piramidal geográfico de sus propias unidades básicas o de sus propias filiales para llegar primero de las ciudades a las provincias y de la provincia a la nacional. Cuando los partidos se fragmentan, las condiciones de posibilidad de desarrollar esas internas se dificultan. Aquí el Estado organizaba una elección con un padrón igual y a disposición de todos, con los mismos espacios y spot para todos. La conformación de Cambiemos tuvo un episodio central, que fue la Convención de Gualeguaychú, donde la Unión Cívica Radical, en la que termina decidiendo que irá con el PRO de Mauricio Macri en, casualmente, unas PASO. Vamos a recordar aquel momento de aquella célebre Convención Nacional del Radicalismo en Gualeguaychú en el año 2015. Si hubo un dirigente radical que a riesgo de todo lo que significaba bancó todo esto, fui yo. Yo banqué a los que se sacaban fotos con Macri, mucho antes de haber iniciado el Frente Amplio UNEN, y yo lo bancaba porque formaban parte de la estrategia de la Unión Cívica Radical que nos había fijado. Y yo también banqué con mi cuero a los que se sacaron fotos con Sergio Massa. Lo banqué con mi cuero. La Argentina necesita más que nunca de la Unión Cívica Radical, porque es la primera vez en mucho tiempo que hay una oportunidad cierta de que el republicanismo democrático derrote al populismo autoritario y regrese al gobierno de la nación. Y luego, la conformación de Cambiemos dio lugar a un frente con tres componentes centrales: el PRO, la coalición cívica y la Unión Cívica Radical de la que nos hablaba recién su entonces presidente. Vamos a escuchar ahora a Macri
referirse al resto. Esto es paso del año 2015, reconozco el valor del peronismo en nuestra historia, decía por entonces el hoy expresidente Mauricio Macri. Quiero agradecerle a Lilita y a Ernesto, de corazón, por esta construcción y porque lo que hemos hecho estos meses es construir confianzas, que es el elemento central para poner nuestro país de pie. Y también quiero felicitar a todos los candidatos de Cambiemos que la están peleando en todo el país. Un aplauso grande. Reconozco el valor del peronismo en nuestra historia. Y dialogando con los peronistas dentro del PRO, que tenemos varios, y fuera del PRO, he aprendido el valor de las banderas de la justicia social, de la igualdad de oportunidades, de la movilización social ascendente, de la generación de trabajo, del desarrollo de la industria. Por eso también sueño que esas banderas históricas se sumen a partir del 10 de diciembre a la hora de construir esa Argentina que soñamos. Esa épica necesita de todos los argentinos. Impresiona, ¿no? Impresiona aquel Macri empático con la época. Impresiona como aquellos mismos que pedían que se vayan todos en el 2002 y elegían recetas para solucionar el problema de orden progresista. Luego, en 2023, el que se vayan todos exigía recetas exactamente económicas opuestas. Lo mismo que pasó en Estados Unidos con el Occupy Wall Street en el año 2011, donde se quejaban de el 1% concentraba la riqueza de todo el mundo, y luego se transformaron en los QAnon, aquellos que tomaban el Capitolio en lugar de Occupy Wall Street, Occupy el Congreso, ¿no? ¿Qué uno debe hacer? Un grupo de personas, si quiere formar un partido político con la ley vigente y presentarse a las elecciones para pelear el poder, en la actualidad se deben tener aproximadamente 4.000 afiliaciones en 5 provincias, es decir, alrededor de 20.000 afiliaciones. Esto es para presentar presidente, vicediputados y senadores nacionales, para presentar gobernadores, legisladores provinciales e intendentes y concejales. En 2 distritos de cada provincia se debe tener 2.000 afiliados en cada uno, es decir, 2.000 afiliados cada 1.000 personas en el padrón, 2 afiliados, perdón, cada 1.000 personas en el padrón de esa localidad. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, para presentarse a gobernador, legislador provincial, intendente y concejal, se puede tener de 2.000 afiliados en Carme de Patagones y Olavarría, para poner un ejemplo. Esto ha generado que muchos grupos nacidos en la militancia estudiantil, barrial, sindical o de diferentes sectores se hayan dedicado a juntar afiliados para poder legalizar sus partidos. Luego, el surgimiento de figuras electoralmente convocantes que a veces surgen sin partido, como el caso de Javier Milei, terminan aliándose con dirigentes que previamente tienen partidos legalizados, y de esta manera diferentes sectores de la sociedad pudieron aspirar a su representación política. Javier Milei hizo una campaña realmente muy austera, pudo apoyarse en el efecto magnético que generan sus apariciones por televisión, los recortes que los jóvenes libertarios hacían de estas, difundiéndola en las redes sociales, y llegó al gran público gracias a los espacios gratuitos de los medios audiovisuales, de la vieja radio y televisión. Su falta de inserción territorial no fue un obstáculo para su llegada al poder. Es decir, el primer presidente anarcocapitalista de la historia de la humanidad pudo llegar sin un partido político, sin una fuerte base de financiamiento y con una campaña austera, gracias a una inteligente campaña electoral, pero también gracias a un sistema electoral ultrademocrático. Ahora, una vez que llegó al poder, quiere cambiar las reglas de juego, quizá para que otro candidato disruptivo no pueda llegar en las mismas condiciones, es decir, lo que se llama siempre patear la escalera. Patear la escalera es una vieja frase que se le asigna a un economista alemán, diciendo de que Inglaterra desarrolló su economía y su liderazgo económico haciendo proteccionismo, y luego, una vez que se convirtió en la primera potencia industrial después de la revolución industrial, le exigía a todos los demás ser librecambistas o libre comercio y no poner las protecciones arancelarias que había puesto en su momento la propia Inglaterra para poder desarrollarse. O sea, una vez que llegó al tope,
patea la escalera para que nadie más pueda subir. Sin embargo, lo verdaderamente paradójico de esto es que no está solo en este impulso por cambiar las reglas del juego. Lo acompañan nada más y nada menos que la creadora de la actual normativa, Cristina Kirchner. Pocas cosas hay más sorprendentes en la política actual argentina que los acuerdos entre dos extremos del sistema político con posibilidad de poder, el gobierno libertario y la oposición kirchnerista. Escuchemos un análisis del periodista Carlos Pañi acerca de por qué tanto Cristina Kirchner como Javier Milei quieren eliminar las PASO. El gobierno pretende eliminar las primarias obligatorias. Hay muchos argumentos para eliminar las primarias obligatorias. El más movilizante: son muy caras. Y la gente tiende a aprobar que no se gaste en eso. ¿A quién le sirve que no haya PASO? Bueno, en principio a Cristina. Si Cristina puede competir y ella puede ser candidata a encabezar la lista del peronismo en la provincia de Buenos Aires, ella tiene la posibilidad, dado que su candidatura sería inapelable por el peso que tiene dentro del peronismo, es lejos la figura con más consenso, ella no necesita pactar con nadie, puede hacer ella la lista, si es que ella es candidata. También le sirve a Milei. Siempre el que tiene el poder, el que tiene el Estado, tiene 1000 recursos para ordenar la dispersión que puede tener alrededor, con cargos en el Poder Ejecutivo, con amenazas, con el poder que le da la administración y el Estado. A Milei le sirve en relación con Macri, porque le quita a Macri la posibilidad y al PRO la posibilidad de ir a una interna. Ah, ¿no te gustan los lugares que te ven en las listas? En la capital federal y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Armá una lista por afuera y competí y explicale a tu electorado, que es un electorado afín a mi gobierno, que vas a ir a competir en contra de mi gobierno. Y ahora vamos a escuchar otro recorte de Pañi explicando por qué este cambio es particularmente dañino para Axel Kicillof. Sin embargo, el problema de Kicillof no es Milei, el problema de Kicillof no es el Tesoro bonaerense, es Cristina. Si hay pasos, si hay primarias, probablemente él quiera armar su propia lista y enfrentar a Cristina desde esa lista. Si las primarias se dan de baja en el Congreso, habrá que ver qué pasa en las extraordinarias, en las sesiones extraordinarias, a Kicillof le va a quedar un solo recurso para enfrentar a la que hasta ahora es su jefa, desdoblar la elección, hacer primero una elección bonaerense despegada de la elección nacional. Sería una novedad muy importante, de primer orden. Empezaríamos a ver una agenda bonaerense en la política. ¿Quién ganaría esa elección? Cristina dice, te la van a ganar, porque te van a instalar el tema de la seguridad. Kicillof cree que la puede ganar él. Todavía queda algo pendiente de explicar en los conceptos, en la visión del país, del Estado, del poder. ¿Cuál es la diferencia de Kicillof con Cristina? A lo mejor nos enteramos si se produce esa interna. Habría que agregarle a la explicación de Carlos Pañi lo que planteaba Max Weber respecto de los 3 tipos de liderazgo. Él decía que había 3 formas de liderazgo: la autoritaria, la carismática y la legal. La legal es aquella que funciona en los países donde quien llega a jefe de gobierno no es alguien absolutamente fuera de lo normal, fuera de la campana de Gauss, sino es un servidor público que ha hecho una carrera pública a lo largo de los años. Tiene que ver con la razón, no con la emoción. El carismático es aquel que tiene que ver con la emoción, no con la razón, y el autoritario es el que tiene que ver con la fuerza. Obviamente, líderes como Cristina Kirchner, y mencionamos también el caso del propio Javier Milei, son líderes carismáticos, son líderes que ellos están fuera de la norma, nadie les podría competir dentro de su propio espacio. Entonces es razonable que un sistema que estaba orientado a que el liderazgo sea legal, es decir, que llegue una persona normal
a la jefatura de gobierno a través de argumentos racionales y de una acumulación de una trayectoria en la vida pública que de alguna manera sea una garantía de lo que va a hacer luego en el gobierno, no sea el preferido ni por Cristina Kirchner, paradojas de la vida, ni por la creadora de las PASO, ni por Javier Milei. De esta manera, el cambio en la actual normativa que rige en la contienda electoral tiene varias lecturas. El primero es patear la escalera, como decíamos, por parte de la Libertad Avanza. El oficialismo siempre tiene ventajas, intentando que no surja otra fuerza con chances de poder en un contexto de fuerte rechazo al sistema político emerger. La segunda lugar es en parte la que podría ser un pacto libertario kirchnerista para repartirse de alguna manera el escenario político sobre una base de exclusión de las figuras de Mauricio Macri y de Axel Kicillof, salvando las enormes distancias y solo a fines analíticos. Y quiero volver a aclarar, no tiene nada que ver la Argentina de hoy con la Alemania de 1933, ni ningún punto de contacto serio y sustentable de Hitler con ninguno, ni con Trump, ni con Meloni, ni con Milei. Pero vale la pena recordar la mirada que tenía Hitler de los partidos políticos. En la Alemania de Weimar, en 1933, había una hiperdemocracia. Era la democracia más fuerte de toda Europa. Y había muchos partidos. Y Hitler ironizaba diciendo, hay un partido que representa a los agricultores, hay un partido que representa a los comerciantes, hay un partido que representa a los obreros, hay un partido que representa a Bavaria, hay otro partido que representa a Múnich, y así seguía con la lista de la cantidad de partidos. Y él decía, en ese momento creo que había alrededor de 700 partidos en la Alemania de hace 100 años. Y luego él terminaba diciendo, hace falta un solo partido, el partido del pueblo alemán. Hay dos formas de representar, aceptar que la democracia implica conflicto de intereses, que la forma de llevar adelante de manera pacífica ese conflicto de intereses es a través de la representación de esos intereses en un sistema colegiado, donde el Congreso cumple ese papel de homogeneizador y equilibrador de las distintas formas de conflicto. Con esto queremos decir que las restricciones al acceso de la representación política de los diferentes sectores de la sociedad democrática, una ley electoral debe favorecer a que cada sector pueda armar su partido, pelear electoralmente por el poder y lograr que haya representación para que luego esa representación sea armonizada en el Congreso y no más tarde o más temprano en las calles a través de manera violenta. Milei y Cristina entienden que polarizar con el otro solamente les sirve para liquidar a sus adversarios internos, sino que es una buena táctica de volver al poder en relación a la expresidenta y de mantenerlo en relación a Javier Milei. Seguiremos analizando este debate que representa un profundo cambio de las reglas del juego en el mismo año de las elecciones y que no es simplemente modificar las PASO. Mientras tanto nos vamos con Yango y reglas del juego. Sí, que el amor llega luego. Sí, lo sé, son las reglas del juego. Hoy tú te vas a casar con quien puedes trepar y has leído de qué vas.